Cuando tú haces cine y tienes una escena como esta, puedes controlar elementos como la luz, el sonido, el encuadre, el enfoque, la escenografía, el guión. Todo eso es en pro de diseñar un mensaje lo suficientemente impactante en los públicos. Cuando tú vives una vida desde esa estructura y ese orden, en realidad vendrá una verdad incómoda. Tú no puedes controlar tu vida. Amigos queridos, bienvenidos al primer episodio de Big Talks, un podcast para hablar sobre verdades incómodas, sobre la vida y cómo aprender a ser mejores. Quiero aprovechar para enviar un saludo a mi equipo de producción, que sin ellos esto no sería posible. Un saludo para Dani Baez, para la Steffi, que está atrás haciendo dirección de arte, y para Cari, mi productora. Ustedes inspiran todo lo que yo hago día a día. Y sin ustedes nada de esto sería posible. Soy Nick Castells, director de Big Apple, y esta es mi historia. ¿Qué pasaría si un día te rompes una pierna, te tuerces el tobillo y no puedes caminar? Y dejas pasar una semana, dos. Con el tiempo, el dolor solamente se intensifica. Decides no ir por ayuda, no buscar un médico, porque piensas que va a sanar. Sigues caminando, sigue doliendo, pero vas normalizando el dolor. Después de un tiempo, mucho tiempo, sin que siquiera te acuerdes cómo te doblas el tobillo, sientes esta molestia, pero ya vives con ella. ¿Qué pasaría con tu vida? Podrías correr, podrías saltar, lo harías, pero con dolor. Pasaron años y tú sigues teniendo un dolor crónico, pero con el que aprendiste a vivir. Aprendiste a compensar. Y no estoy hablando de una pierna rota. Esta es la manera en la que los seres humanos aprendemos a vivir. Desde que nacemos podemos sentir estos golpes emocionales en nuestra alma y caminamos en nuestra vida llenos de dolores, reaccionando desde estos vacíos, aprendiendo a justificarnos, validarnos con soberbia, con arrogancia, con silencio, con escondiéndonos. Y todo por no buscar ayuda. ¿Qué tenemos que esperar que pase para sanar? Ese pie roto es igual que un corazón roto. Es igual que un alma quebrada. Y esta es mi historia. Así era mi vida. Una vida que yo pensaba que era perfecta, aunque muchas veces en el fondo me sentía muy vacío. Si esto llegó a ti, es por alguna razón. Yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Y esto es algo que tienes que escuchar. Les voy a contar qué me pasó a mí. Tenía una vida, digamos, con todo lo que una persona desde afuera diría, yo quiero tener esa vida. Tenía una casa linda, en una zona opulente, tenía un lindo auto, tenía mi familia feliz y perfecta, recién era papá y era la luz de mi vida y estaba con toda la ilusión de tener a mi nena en mis brazos y poder verla crecer. En fin, estaba creciendo, tenía éxito en mi trabajo, comencé a facturar mucho, tenía una vida, digamos, que estaba subiendo, estaba creciendo. Aún así, me sentía vacío, me sentía plano, triste. No sé si vieron que la Cari me interrumpió. La Cari me interrumpió para pedirles que se suscriban, que nos comenten, que nos sigan en nuestras redes sociales. Este es un podcast que tiene un propósito. Y para que ese propósito se cumpla, ustedes tienen que ayudarnos. La idea es que podamos crecer como personas y compartir estas lecciones de vida. Volviendo al chisme que está bueno, espero que ya estén preparando su cafecito, si están en el gimnasio, pongan cancelación de ruido, nos escuchen y escuchen plenamente esto porque sé que les va a tocar esta historia. Tenía una vida arreglada y resuelta, como diría una amiga, estaba bien parqueado, bien acomodado y yo no me sentía feliz. Estaba quebrado, estaba por dentro insatisfecho y en realidad no sabía por qué. Como les contaba, yo tenía mi relación con mi chica
la amaba mucho, sin embargo no vibraba, había algo que no encajaba, como que no cuadraba. Teníamos una relación me, ni para arriba ni para abajo. Un día ella me contó que un tipo se le había acercado en la calle y le había pedido su contacto por pretextos profesionales. Y luego esta persona, rebasando estos límites profesionales, intentó coquetear con ella y llevar la conversación al campo sexual. Ella fue muy honesta conmigo. Me acuerdo que el día que ella me contó esto, fue, como les digo, muy, muy transparente. Yo exploté. Eso no me podía pasar a mí. Yo tenía todas las cualidades de lo que un hombre ideal debe tener. Y ella me estaba haciendo eso. Ella en realidad no me estaba haciendo nada. Me estaba contando. Y me estaba diciendo, mira, esto es lo que pasa. Pero ahí estaba la herida. ¡Pum! Me dolió muchísimo. Recuerdo que para evitar el conflicto, ella decidió salir de casa y yo me quedé emputadísimo y no quería saber de nada. Pero me dio por primera vez un ataque de ansiedad. Salí del departamento, pasé por la tienda, me compré cigarrillos, fumé 1, 2, 3, 4, 5. Mi corazón latía, sentía en mis manos una sensación horrible y era como que el mundo me daba vueltas. Y pensaba en lo que ella me decía, que este tipo le había dicho cosas fuera de tono y a mí eso me generaba un estrago y bueno, el impacto fue tanto. Me acuerdo que fui a pedir un café y la chica que me atendió tuvo que preguntarme 3 veces qué quería ordenar porque no entendía lo que me estaba diciendo. Mi realidad se distorsionó de ese modo. Lloraba, sufría, tenía una angustia y le pedí, le llamé y le dije, mira, no puedo respirar, me siento mal, amor, por favor, ven. Ella se preocupó y dentro de unas horas volvió a casa. Entonces yo cuando ella llegó, yo en mi angustia y mi ansiedad le dije que me enseñara los mensajes. Ella no tenía nada que esconder y fue muy sincera y también en el susto me enseñó. Cada mensaje, amigos, cada mensaje era como un puñalazo de hielo en mi corazón. ¿Cómo se sentirían ustedes si alguien le dicen a esa chica que ustedes aman, como me encantaría que nos tomemos un café para verte esa cola? Ah, yo les cuento esto y mis manos sudan y me pongo un poco, no sé, es revivir heridas viejas. Recuerdo que ella me vio por primera vez quebrarme. Me puse de rodillas y, y lloré. Y yo me quebré y me dolía. Ella no había hecho nada, pero era mi ego lastimado. Se supone que yo era el hombre ideal, el hombre exitoso, el hombre perfecto. Y aparece otra persona con un mensaje así y me destruye. Y ojo, que mi chica no había hecho absolutamente nada. Desde ese día yo cambié. Y no cambié por conciencia, cambié por algo que luego entendí, se llama apego ansioso. ¿Qué es el apego ansioso? Bueno, ya vamos a hablar más adelante. Automáticamente comencé a dar todo, a darle más, a darle amor, a tratarle como una princesa. Esperé que me toquen el ego para yo automáticamente ser ese príncipe azul para ella. Le daba regalos, le daba mimos. Antes de eso yo me justificaba como que no soy materialista, que los detalles son innecesarios. De hecho, una vez hablábamos de matrimonio, decía que el matrimonio es una excusa absurda de la sociedad para controlarte. Y era porque estaba evadiendo seguramente heridas de mi corazón, de las que yo no me hice cargo. Comencé a tener esta compensación con ella, de ser un tipo inalcanzable a ser el que está arrodillado a sus pies, dándole todo el amor posible. La alegría más grande de mi vida era tener a mi hija en mis brazos. He sido un papá muy presente.
con este antecedente, yo tenía que demostrarme mismo cuánto amaba a mi pareja y que no podía permitirme que se acabara, como si dependiera de mí, como si yo pudiera controlar todo en el set de mi vida. Resulta que el cerebro de una mujer y el cerebro de un hombre funcionan de una forma muy diferente. Ella estaba en una relación conmigo cuando ya había decidido terminarla. Había ido a terapia meses antes y comenzó a entender que tenía que ordenar las cosas en su vida. Naturalmente trató de conversar conmigo, de comunicarme, pero yo no escuchaba. Yo no debía ir a terapia. Ella es la que tenía que ir a terapia. Yo tenía una vida ideal, ¿recuerdan? Yo tenía una vida perfecta. Y ese ego, poco a poco, comenzó a pesar, 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 hasta que finalmente se rompió. Me acuerdo, era un feriado. Teníamos planes de pasar tiempo con mi familia que había venido de viaje. Y la discusión fue porque ella quería pasar con su familia y yo le decía, pasemos con la mía, que están de viaje y no siempre vienen. Y en esa presión mía de que yo te amo, eres mi esposa, yo quiero estar contigo y tú eres la que se encarga de separarnos, discutimos. Ella me pidió que me tranquilizara y me dijo, hablemos la próxima semana. Por mi apego ansioso, insistí, no, arreglemos ahora, arreglemos, ¿qué tienes que pensar? ¿Qué tenemos que hablar el miércoles? Si podemos resolverlo ahora, ahorita mismo. ¿Qué no me amas? Ella me respondió, no, ya no te amo. Y esto se acabó. ¿Cómo reaccionarían ustedes? Por segunda vez me quebré. Esto que les cuento es real y son cosas de las cuales yo me siento ahora feliz porque fue un proceso de aprendizaje. Me dijo que todo se acabó, yo me descontrolé, lloré y le dije, pero ¿por qué no me ama si hemos tenido unas semanas maravillosas? En eso estaba mi bebé chiquitita de 2 años. Lloraba. Y yo la veía y la idea de separarme de ella era tan dolorosa como separarme de su mamá. En ese momento no me di cuenta, pero yo no era la víctima. Estaba pagando las facturas de mi propio desastre. Ver a tu nena, chiquitita, inocente, con sus manitos tan chiquitas, delgaditas, delicadas, sus 2 cachitos, diciendo, papito, poquetatite. Y tú sabiendo que todo lo que habías construido se estaba derrumbando. A cualquier persona la va a botar de rodillas, incluso a este hombre fuerte, inquebrantable, ideal, le pone de rodillas. Ella me pidió que me calmara, no por mí, no por ella, por nuestra hija. Y yo volvía a mi ser, digamos, otra vez de esa máscara de hombre empoderado. Le dije, ok, si quieres que me vaya y crees que esto es lo que decides, dime, ¿cuánto tiempo tengo para irme? Me dijo, ¿cuánto necesitas? Le dije 2 semanas. 2 semanas para reedificar una vida. Cuando los demás me preguntaban, mi familia me preguntaba, ¿pero qué pasó? ¿Por qué se acabó esto? Lo que pasaba por mi cabeza es que era otro, era el tipo este que le estaba escribiendo. Y si no era él, era otra persona. Luego pensé, debe ser su familia que influencia en ella. Nunca me hice cargo, pero sin darme cuenta sí la lastimé. Y lastimé muchísimo por esto que no podía hacer, de lo que no me estaba haciendo cargo, de lo que no estaba viendo, de lo que no era consciente, de lo que estaba compensando, pero en ese momento no sabía. Nunca me hice cargo
hasta que fui a terapia y me di cuenta de todo el desastre que tenía en mi vida. Desastre que no dependía de mí, que no era consciente, que no sabía que tenía. Estaba corriendo una maratón con el tobillo fracturado. No me acordaba en dónde me tropecé, pero me dolía y por eso estaba cayéndome. Y cayéndome de rodillas, insistiendo en que yo soy el mejor atleta. Así funciona la terapia. Amigos, les voy a dar los 5 pasos para curar un corazón roto en tiempo récord. Amigos, si llegaron hasta aquí, yo también quiero leerlos. Quiero saber si han sufrido igual, si han tenido ataques de ansiedad, si han tenido estos ataques de pánico, si tienen este apego habitativo o apego ansioso. Déjenme un mensaje, porque quiero leerlos y quiero saber de ustedes y quiero conocer también a mi audiencia. Y si llegaron hasta aquí, les voy a dar los 5 pasos que tienen que seguir para curar un corazón en tiempo récord. 1. Espiritualidad. 2. Ir a terapia. 3. Mantener a tu círculo de apoyo cerca, pero no escuchar sus opiniones. 4. Alejarte de vicios. Y 5. Cambiar de hábitos. Y voy a particularmente hablar de 3 puntos en este episodio. Y con el tiempo iremos abordando los otros 2. Seguramente mucho hilo de donde jalar, mucha tela de donde cortar. Y van a ser muchos episodios. Así que avancemos. ¿Qué tal les pareció el chisme? También déjenmelos en comentarios. Yo estaba muy quebrado, adolorido. Tenía una familia amorosa que me acogió como mi red de apoyo. Pero escuchaba muchas voces, muchos criterios. Y solamente inflaba mi ego y esa validación barata que por momentos te ayuda, pero que también que no se sostiene, porque funciona en base al ego. Y es importante entender qué es el ego y eso lo vamos a ir conversando también en estos episodios y al final de este particularmente. Eh, Conseguí un departamento precioso. Y cuando yo estaba con ella, pensaba, si alguna vez eso se acaba, yo voy a ser feliz, voy a tener una vida maravillosa, fiesta, rock and roll. Y no fue así. Estaba hecho bolita en una cama, viendo al horizonte, cosiéndome mi dolor. Amigos, y sobre todo a estos hombres fuertes, inquebrantables, que se creen pelo peludo y lomo plateado, y estos alfa bros no tienen idea lo que es ser fuerte, no tienen idea lo que es ser resistente si no han pasado por un proceso así. Porque la verdad fortaleza no es medirse los egos. Recuerdo, el primer fin de semana fue insoportable. No podía dormir, abría los ojos, volvía a mi realidad, cerraba los ojos, soñaba con esta pesadilla, que resulta que no era pesadilla, sino que era cierta. Era como un mal sueño del que quería despertar y que no podía. Estaba atrapado en mi propia vida. Y aquí vamos al primer punto. Espiritualidad. Buscaba y anhelaba tanta paz porque estaba tan martirizado que tuve un buen amigo, sí. Saludos al Poche. Un tipo grande, con mucha sabiduría, que ha vivido. Hizo lo mejor que podía haber hecho por mí. Ojo que aquí no voy a hablar de teología ni de dogmas, sino de espiritualidad. En lo que tú creas, como tú lo llames, mientras lo busques, es una verdad. Él, lo único que se le ocurrió hacer para ayudarme fue orar. Y me invitó a una iglesia. Amigos, perdón las lágrimas y el drama,
Ahí conocí lo que es la misericordia y entendí que en mis fuerzas yo no podía. No podía. Y Dios fue luz, no desde el cliché, ni siquiera desde la religión. Soy antirreligiones, no desde el dogma, no desde la tradición, sino desde la experiencia propia. Sentir pero que te levanta de una forma tan fácil cuando tú no podías levantar nada. Una cosa sencilla para eso que llamamos Dios y que para mí era imposible. Comencé a entender muchas cosas desde esa visión. Cosas que se me vienen a la cabeza ahora, como que el reino es de los mansos. Los seres humanos nos dejamos llevar por esta soberbia, por este ego, por esta visión propia nuestra, egoísta, con estas intenciones de falsa grandeza. Pero el reino es de los mansos, porque a través de esa postura puedes ver las cosas mejor. Si quieren complementar esto, hay otras corrientes, no solamente teológicas, sino filosóficas, y escuelas del pensamiento que te van a ayudar a entender cómo funciona. Aprendí que mis prioridades estaban muy mal organizadas. Aprendí que la verdadera autoridad y el verdadero poder no es de aquel que se impone ni el que levanta la voz, sino del que sirve. Históricamente, hablamos de 2026 años después de Jesucristo, diferentemente de lo que crean. Por algo hablamos de Él. Yo creo que hay muchas personas que van a cuestionar esto desde su propia fe. Como les digo, no importa cómo lo vean. Mientras busquen a Dios en su propia experiencia está bien. Esa es su verdad. No estamos para juzgar ni para sesgar, sino para testificar. Y esta es mi experiencia. Como una persona que se dice que alimentaba a miles con solo 3 peces, que caminaba sobre las aguas, que curaba a los enfermos, que por último era un superhombre con poderes sobrenaturales, siendo todopoderoso, ¿cómo es posible que esa figura se arrodille a lavar los pies de sus discípulos? ¿Cómo es posible que, sabiendo que entre esos discípulos uno lo iba a traicionar, aún así lo haya lavado los pies? Entendí, amigos, que la verdadera autoridad es servir. Y aquí me ven sirviéndoles a ustedes con mi testimonio. Aprendí muchas cosas. Aprendí sobre la fe, aprendí sobre el silencio, aprendí sobre todo lo que estaba mal en mí. Y hay mucho de qué hablar, porque no solamente se trata de ir a una iglesia, se trata de buscar a Dios en las pequeñas cosas, en las aves que vuelan a tu alrededor, en el fuego que te calienta, en el aire que respiras, en tu propio cuerpo. Tema para muchos episodios. Eso me dio esperanza y me levantó. Me dio fuerza para continuar un día a la vez. Y en las madrugadas, cuando no podía dormir, lo único que traía calma era alabar, orar, leer la palabra. Mis papás estaban lejos, mi familia en general, siendo mi contingente, estaba lejos. Así que yo estaba solo con una Biblia en una aplicación móvil, leyendo. Y eso me levantó. Y comencé a escuchar las voces de Dios. Comencé a escuchar cuando quieres escuchar, cuando aprendes a callarte y a arrodillarte. Hace no mucho me invitaron a un temazcal y me generó mucho sentido también. Porque no sé si sepan lo que es un temazcal, pero un temazcal
Es una especie de iglú donde hay piedras calientes y se hacen cantos y bueno, uno está buscando esta conciencia, pero hace mucho calor, es como un sauna. Y a veces, si tú te agitas, si tú te levantas, te fatigas y te ahogas. Te obliga a estar de rodillas, hecho bolita, en silencio, tranquilo, regulando tu corazón. Es igual, fue en otro contexto, pero fue igual. Eso me dio fuerza a seguir avanzando un día a la vez. El segundo punto es ir a terapia. Comencé a ir a terapia y eso fue revelador. Por primera vez en mi vida comencé a hacerme cargo de lo que estaba pasando en mí. Porque es muy natural culpar a otros, culpar el contexto, victimizarse. Pero cuando comienzas realmente a hacerte cargo, comienzas a darte cuenta del cambio que puedes generar. Tú eres proporcionalmente responsable de lo que te pasa. Tú no eres víctima de nada. Y eso fue mi mensaje. Comencé a entender qué es lo que estaba haciendo y cómo mi ego, esta voz internamente, esta voz que conversa conmigo y que me distorsiona la realidad, esta voz cómo me aconseja y me sugiere. Este ego, cómo había herido a las demás personas. Personas que amaba. Y en realidad, amigos, ese proceso, para serles honesto, continuará por siempre, porque ir a terapia es lo mejor que me ha pasado. Aprovecho para mandarle un saludo a mi terapeuta. Mi terapeuta es increíble y le agradezco por tantas cosas. Seguramente la verán invitada, ojalá acepte. En fin, amigos, en terapia entendí cómo identificar la voz del ego. Entendí por qué venía este apego ansioso. Entendí que tenía heridas no resueltas, heridas quizás de abandono, quizás de rechazo, heridas que no las tengo yo, que eran un Nicolás muy chiquitito, que capaz no tenía ni conciencia, pero que creció y que aprendió a caminar con mi pie lastimado. Esas ganas de brillar, esa búsqueda de la excelencia, no eran desde la conciencia, eran desde la necesidad de valía. Buscaba validación externa, que la gente me diga bravo, que la gente reconozca lo que hago porque era la única forma en la que me sentía valioso. Sobreexplicaba. Habrá muchos amigos míos que ven esto, gente, familiares, primos, etcétera, que podrán reírse libremente en los comentarios, que yo hablaba demasiado. Siempre me decían, ya habla de esta manera. Hablaba muchísimo, justificaba un montón de cosas, innecesariamente, porque era esa necesidad de conseguir la validación. Quería brillar, pero no porque quería brillar porque buscaba ese valor. En terapia se hace ese trabajo para entender que estas cosas son compensación, no es un trabajo desde la esencia. Ahora tengo proyectos más ambiciosos y todo, pero yo lo hago con plena conciencia de conseguir estos hitos como logros. Les doy el spoiler de mi vida. Gracias a estos primeros 2 pasos importantes, pude recuperar a mi familia. Y sigo yendo a terapia, porque sigo queriendo mejorar. Y sigo haciendo un montón de cosas y de cambios para mejorar, no solamente mi estilo de vida, mi mente, mi cuerpo, y de esta manera inspirar a otros. Pero ese proceso de dolor fue lo que me forjó. El tercer punto, en realidad, era sobre no buscar validación externa. Y con esto voy a concluir. Muchas personas van a tratar de estar ahí para ti, desde el amor, desde la incondicionalidad, desde el apoyo. Estas personas realmente quieren verte bien. Sin embargo, nos olvidamos que son personas que también están quebradas, que también tienen sus propios procesos, sus propios aprendizajes, sus propias heridas, sus propios vacíos. También tienen su propio tobillo torcido, o su codo, o su dedo, o cualquier otra cosa. Y todos opinamos desde este rol. Por eso es importantísimo ir a terapia, porque un terapeuta te va a dar una perspectiva objetiva sobre lo que tú estás haciendo frente a tu vida
y en tu contexto, y va a ser que te hagas cargo de tus cosas. Cambiando eso vas a cambiar el entorno de todo, como me pasó a mí. Esa es la importancia de ir a terapia. Esa es la importancia de buscar un especialista que te acompañe. Esa es la importancia de buscar al médico que oportunamente te cure el pie. Si no la haces, no vas a cumplir. Lo mismo pasa en el corazón. En honor al tiempo, amigos queridos, me voy a despedir en este episodio. Hay mucho más por hablar. Gracias por estar aquí. Gracias por querer transformarte. Recuerden suscribirse, comentar. Soy Nick Castells, esto es Big Talks y hay mucho más de qué vamos a hablar. Les mando un beso y un abrazo. Gracias, chicos.